Esta transmisión la estamos iniciando desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, y nuestro orador, ¿sí? Santiago Sheridan, que ya está con nosotros, se encuentra en la provincia de Córdoba, es una provincia mediterránea en la República Argentina y pertenece a la empresa Marvel, ¿sí? Una empresa multinacional que tiene una de sus sedes en la provincia de Córdoba, ¿sí? Y que es responsable de la generación de diferentes productos electrónicos y nos da la oportunidad de compartir, ¿sí? Y comentarnos qué desarrollos están realizando en este momento, sobre todo en nuestra región. Sin más, y para no aburrirlos, les doy la bienvenida a este congreso y también los dejo con Santiago, ¿sí? Para escuchar esta charla. Espero que podamos disfrutarla, ¿sí? Y que tengan un muy buen día. Santiago. Buenísimo, buen día, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, para presentarme, soy Santiago, soy ingeniero electrónico egresado de la UNE, o la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes Capital. Y bueno, y después de tantas idas y vueltas en la vida, terminé en Córdoba trabajando en Marvel, así que la idea es comentarle un poquito qué es lo que hacemos y qué aplicaciones tiene el microcontrolador dentro de esta industria, ¿no? Para comentarles un poquito, vamos a ver un poco la agenda. La agenda primero le voy a comentar qué está pasando actualmente en la industria. Principalmente la empresa se está enfocando mucho en la infraestructura de los centros de datos. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está ahora la industria y cuáles son los nuevos desafíos que está trayendo la IA a todo este cambio en la infraestructura de todos estos centros de datos. Y después vamos a ver qué son esto que se llama firmware para módulos optoelectrónicos, qué son estos módulos, cómo estructuramos un poco el firmware nosotros para hacernos la vida más sencilla, y qué es SEMIS, el cual es un estándar que lo vamos a ver después, que es, por así decirlo, en palabras sencillas, el idioma con el cual que vamos a utilizar para que todos estos módulos sean compatibles entre todos los diferentes productos que hay en los centros de datos, ¿no? Y por último, como un agregado final, quería comentarle un poco sobre herramientas de debugging y testing, que generalmente son muy útiles cuando uno no tiene acceso a muchos de estos productos, uno ya pierde el acceso a lo mismo y los tienen los clientes, entonces le quería mostrar un poco cómo hacemos eh, cómo debuguear o cómo hacer testing de este firmware, también en manos del cliente, ¿no? Suele ser un gran desafío. Como para arrancar un poquito, para hablar de definiciones un poco de qué es un centro de datos, por definición es una instalación física que tiene el propósito de procesar, almacenar y distribuir grandes volúmenes de datos, es decir, a grandes rasgos es como una computadora gigante que puede llegar a procesar información para un propósito o almacenarla. De estos hay de un montón de tipos y tamaños, puede ser desde un mini servidor que tenga una empresa para guardar su información local, es decir, que no esté conectada a Internet tampoco, eh, o que sea un centro de datos de gran escala de una empresa enorme, ¿no? Para darle un pantallazo, un ejemplo, y que se vea un poco un diagramita, un render de lo que sería un centro de datos convencional o de tamaño medio, por así decirlo, que si este prácticamente es el tamaño de una cuadra. Acá podemos ver donde tenemos principalmente el centro de datos, que es donde están los racks con todos los servidores y los switches y toda la infraestructura más electrónica y de procesamiento de datos y de almacenamiento. Vamos a tener el edificio y para que se dé una idea de toda la estructura que hay detrás de todo el centro, ¿no? El centro va a tener que tener, lógicamente, toda una parte de alta tensión para poder alimentar eh, todos los racks, que el consumo, vamos a ver que es uno de los apartados muy importantes. Lógicamente puede llegar a tener generadores, motores generadores de diésel por cualquier imprevisto o si se tiene que hacer un mantenimiento de la línea de alta tensión. Y un apartado muy importante es que también en la infraestructura hay todo una estructura para enfriar y para tratar de contener térmicamente a todos estos productos, ¿no? Entonces el enfriamiento por aire y por agua es sumamente importante y como ven ocupa mucho espacio y ocupa mucha infraestructura en todo esto. Entonces es muy importante qué es lo que vamos a tener acá porque
lo que tengamos dentro de nuestro centro de datos va a repercutir en todas las instalaciones que tengamos que tener extras, ¿no? Entonces, cualquier costo que nosotros tengamos acá se va a extender a la estructura global, ¿no? Y para que se dé una idea, esto puede escalarse hasta edificios, ¿no? Puede ser una cuadra hasta que pueden ser varias cuadras interconectadas o puede haber interconexiones entre estos mismos centros de datos. Entonces, para hacer una idea de los tamaños que pueden llegar a ver. Y bueno, ¿y qué nos está trayendo actualmente la IA? Lo que se está hablando mucho ahora es esto de los hyperscalers, es una palabra muy recurrente. Una palabra muy recurrente también son los clusters. Y para dar una definición, los hyperscalers prácticamente son las empresas dueñas de los centros de datos más grandes del mundo. Por dar ejemplos, estas pueden ser AWS con Amazon Web Service, Google tiene su propia, Microsoft tiene Azure también. Y prácticamente el clúster es la interconexión entre cualquier computadora, por así decirlo, o cualquier computador para hacer procesamiento en conjunto. Entonces, una interconexión de centro de datos se lo termina llamando un clúster. Em, y lógicamente los hyperscaler es la empresa dueña, como para que tengamos un pantallazo de qué significa cada uno de estos nombres y que quede resonando para después. Principalmente, ¿qué es lo que está trayendo la IA a toda esta industria? El desafío principal es que hay que hacer más procesamiento. Por todos lados se ve que Nvidia y que todas las empresas que hacen procesamiento de datos con tarjetas gráficas están todo el tiempo en la IA. Entonces, tener un mayor procesamiento es claramente uno de los mayores desafíos. El otro de los desafíos es tener una eficiencia eléctrica y térmica dentro del centro de datos, es decir, que toda la energía eléctrica la podamos consumir en potencia y que no tengamos nada de calor hacia nuestros dispositivos, o que podamos enfriarlo de la mejor manera esos dispositivos, que es otra manera de atacar el mismo problema. Y hay un apartado que tal vez no se menciona tanto, que es la conectividad. Porque muchas veces se habla mucho de procesamiento, necesitamos procesar la información lo más rápido posible, pero hay algo que va de la mano con el procesamiento y es cómo interconectamos, porque un solo servidor no nos va a servir para poder, en estos casos, entrenar estas IAs, sino que se necesitan miles de millones. La conectividad es un apartado súper importante en esto y la empresa, específicamente Marvel, se dedica a esto, a la conectividad en los centros de datos. Acá, como vemos en el diagramita, este DCI es Data Center Interconnect, significa que son las conexiones entre los data centers y vamos a ver también principalmente nosotros qué hay dentro de uno. Este Data Center Interconnect generalmente estamos hablando de distancias largas y si vamos al data center estamos hablando de distancias menores a 100 metros. Em, para ver un poquito un diagrama de cómo sería dentro un data center, para que lo puedan ver, acá tienen la interconexión externa, generalmente por fibra óptica. Esto va a ser entre los data centers. Y si vemos un diagramita interno de cómo es dentro un data center, vamos a tener los principales switches que van a manejar todo, cada uno de los racks, y cada una de estas estructuras va a ser un rack. En cada rack vamos a tener varios servidores. Esto va a ser dependiente de cómo el dueño del data center lo quiere organizar. Y como ven, hay interconexiones por todos lados, porque pueden conectarse entre cada uno de los servidores si es necesario, que estamos hablando de distancias de los pocos metros. Cada uno de los servidores tiene que conectarse con un switch principal y ese switch va hacia otro y a otro y a otro y así se va armando un escalado de todo este centro de datos, ¿no? Entonces, para que se una idea, la cantidad de puntos de conexión que tenemos, que es uno también de los desafíos más allá del procesamiento. Em, Como para que vean un pantallazo, esto sería un rack, para que tengan en cuenta, siempre encima va a haber un switch, después van a tener varios de los servidores donde van a tener cada uno de las mini computadoritas, por así decirlo. ¿Y cómo hacemos la interconexión de todos estos equipos? Generalmente se utilizan módulos enchufables o pluggable modules. Estos módulos hay dos maneras prácticamente de hacerlo, que una es mediante óptica y la otra son cables eléctricos. Estos módulos vienen generalmente ensamblados en un tamaño específico, es decir, un módulo que funciona 3 metros, en 10 metros, en lo que sea, y vienen ya hechos en un tamaño específico. Los ópticos tienen la ventaja que son más configurables, entonces uno puede abarcar una distancia mayor con el mismo módulo.
pero generalmente vienen en hablando de distancias cortas, vienen en tamaños fijos. ¿Y qué características van a ser de importancia en estos módulos? Principalmente el ancho de banda que se pueda manejar. Actualmente se está utilizando 50 gigabits por canal. Es lo que la industria está manejando actualmente y se va extendiendo. Ya se está pensando en 100 y ya se está pensando en 200, para que se dé una idea. Así que prácticamente se va escalonando. El ancho de banda es uno de los principales, de las principales características que buscamos en estos módulos. Otra que es no muy mencionada es la latencia, porque si vemos al tener tantas interconexiones, se va agregando una pequeña latencia entre una y otra que va a perjudicar, por más que vos tengas un módulo con un ancho de banda enorme y que puedas transportar datos a una frecuencia altísima, no importa si tenés mucha latencia, si tenés mucha latencia, al tener tantos puntos de interconexión, puede llegar a ser muy perjudicial. Otra característica es la distancia. Tenemos que tener en cuenta la distancia que vamos a tener entre cada uno de los racks, dentro del rack qué distancia tenemos y demás. Otra característica también que no es muy mencionada es el tamaño y el peso que van a tener estos módulos. Es muy importante porque dentro de un mismo rack o un switch puede llegar a tener prácticamente 20 a 30 módulos conectados, entonces el peso sobre el dispositivo es muy importante. Eh, y por último, el coste, ¿no? El coste va a ser lo que rija la mayoría de las decisiones. Acá como para que vean un poquito dónde se utilizan la parte óptica y parte eléctrica actualmente, generalmente en distancias un poquito más grandes de 5 metros se empieza a utilizar ya óptico y en distancias menores se utiliza cables de cobre. Y como ven, las interconexiones son variadísimas. Se puede interconectar entre servidores de distintos rack, se puede interconectar entre switches, se interconectan entre los core switches, que serían los switches principales donde entra la fibra óptica principal del centro de datos o el patch principal de interconexión. Entonces, para que se dé una idea, la interconexión puede ser de miles de maneras y eso va a estar a disposición del cliente de cómo quiere organizar su infraestructura, ¿no? Y la industria actualmente, como para que se dé una idea, están utilizando los DAC cables. Estos DAC cables, los Direct Attach Cable, son prácticamente cables pasivos. Para que se dé una idea, es prácticamente como tener un cable Ethernet, nada más que un poco más preparado. Son cables que lógicamente trabajan en el rango eléctrico. Actualmente se ve de 3 a 7 metros, se extiende bastante con estos cables. Vienen en distintos formatos, SFP, OSFP o QSFP, el formato de las terminales de estos cables. Em, ¿Y qué forma pueden llegar a tener? Y tiene una forma así como esta. Tenemos el módulo conector, donde tenemos los Golden Finger, que sería la conexión. Y estos módulos se van a conectar entre el servidor y el, y el switch principal, o entre switch y todas esas interconexiones se van a hacer en distancias cortas con estos cables pasivos. Actualmente la mayoría de los centros de datos los tienen. Si vemos un diagrama interno, suelen llegar a tener, a pesar de ser pasivos, o que lo menciono como pasivo, suele llegar a tener un integrado que funciona como identificador del cable para decir las características del cable. Entonces el switch puede llegar a interpretar qué es lo que tiene conectado y así saber si es funcional o no. Entonces suele tener una memoria EEPROM o un chip sencillo para ser identificable. Y como ven, se conforman, la mayoría de estos módulos que menciono acá, estos formatos, son 8 líneas diferenciales, las cuales están blindadas y son cables trenzados, muy parecido a un cable Ethernet en ese aspecto. Si vemos un diagramita de cómo sería estos DAC cables, es prácticamente un cable pasivo donde tenemos los Golden Finger con el integrado, y esto que ven en líneas punteadas serían las líneas de RF o de donde se van a transportar los datos, ¿no? Y esta es la salida del cable. ¿Con qué o sea, con qué problemática nos estamos encontrando actualmente? Es que estos DAC cables están empezando a quedar obsoletos. Ya en 50G, la eficiencia en mayores a 3 metros pasa a ser muy baja, y a medida que vamos extendiendo, que la IA en este caso nos está exigiendo un procesamiento mucho mayor, están empezando a quedar obsoletos. Entonces la principal limitante es el ancho de banda, con respecto a la distancia siempre.
y el espesor también de los cables, ya que a medida que si queremos mantener estos cables en ancho de banda grandes, tenemos que hacer con un espesor mayor, lo que implica que el cable sea más pesado, que después dificulta mucho cómo disipar ese calor, ¿no? Si tenemos muchos cables gruesos dando vueltas por todo lado de nuestro rack, el aire es muy difícil que pueda circular bien, ¿no? Entonces, esta es la problemática principal con la que se están encontrando actualmente. Una de las propuestas que se está empezando a ver son estos Active Copper Cable, que ahora se empieza a agregar circuitería a estos módulos enchufables. Em, Estos cables ya pasan a ser activos, siguen siendo eléctricos, el espesor de los cables se mantiene bajo y suele ser un bajo consumo todavía y un bajo costo relativo, ya que empezamos acá a ver que necesitamos un microcontrolador dentro de la circuitería y además tenemos un driver que se va a encargar de amplificar la señal y de ecualizar la señal. Si lo vemos en el diagrama, vamos a tener el driver generalmente es un integrado que se coloca en la entrada de RX de la parte del media side, considerando que esta es la parte host side donde va a estar conectado el servidor o el dispositivo o el switch. Este lado sería el media side hacia el medio. La entrada de RX va a estar siempre el driver en ese caso y la entrada TX va a ir directo a la salida del cable como que si fuera un DAC cable. Este MCU ahora va a tener más que encargarse de más cosas ya que va a tener que configurar este driver y calibrarlo dependiendo de las características del cable, ¿no? Dependiendo del largo del cable va a tener distintas configuraciones este chip y eso va a estar todo comandado por el MCU. Generalmente se utiliza SPI I2C Master desde el MCU para controlarlo y además empiezan a aparecer circuitería para hacer control del PCB. Puede llegar a haber un sensor de temperatura por si ocurre algún problema y en PMIC sería el Power Management IC, que sería toda la circuitería en conjunto de cómo manejar las fuentes que van a alimentar a este driver y al mismo MCU en ese caso. Em, Generalmente la interconexión entre el host se hace con I2C. Entonces el MCU termina siendo slave de lo que esté conectado en el otro end. Esta es la primera propuesta que se fue haciendo. Luego empezó a complicarse un poco más la cosa. Aparecieron los Active Electrical Cable que siguen siendo activos, lógicamente. Y ahora ya estamos hablando de un costo y un consumo medio porque se agrega, además del MCU, no se agrega un driver para amplificar la señal, sino que se agrega un DSP para hacer un procesamiento de la señal. En este caso también el DSP nos permite también hacer un análisis y sacar información de la señal relevante que puede ser una relación de señal-ruido o la tasa de errores que podamos tener en la señal para poder verificar. Nos da mucho más herramienta el DSP y se empieza a complejizar un poco más nuestra circuitería. El MCU ahora debería tener la tarea de configurar al DSP. Generalmente los DSP no tienen no tienen el firmware en una memoria no volátil, sino que esperan que el controlador se los cargue. Entonces en el MCU nosotros tenemos que tener almacenado una partecita del firmware del DSP para cargárselo. Y después lo demás que ya lo vimos, suele siempre haber sensores de temperatura y todas las fuentes para alimentar el DSP. Y una diferencia es que ahora la señal de TX también se ecualiza, ya que tenemos el DSP que nos va a poder calibrar, dependiendo de la distancia, este tipo de cables. Con estos AEC, que son prácticamente los que se están queriendo implementar ahora o que se están queriendo empezar a usar en la industria, podemos extender mucho más la distancia con respecto al ancho de banda, que es lo que estamos buscando. Y también algo que no se menciona acá es que los cables están empezando a ser un poco más finitos y ocupan menos espacio, lo que nos ayuda también en el centro de datos a poder disipar mejor la potencia con aire, ¿no? Hay una tecnología que son estos Active Optical Cable, sería la tecnología más compleja que podamos encontrar. En el caso, en un futuro, ya porque ya la empresa se está pensando en un futuro próximo, estos AEC pueden llegar a quedar obsoletos también en ancho de banda muy grande, entonces ya tenemos que pasar a fibra óptica, que ya perdemos toda esa parte eléctrica que nos quita mucha potencia.
nos saca mucha de la disipación de RF. Esto ya pasan a ser cables ópticos. La desventaja principal es que consumen mucho más y el costo es muy alto por ahora de fabricación. Y estos, además del MCU y del DSP, incorporan un Mach Zehnder Driver que va a ser el encargado de montar la señal de RF en el láser. Y por otro lado, en la línea de RX vamos a tener que tener un amplificador de transimpedancia, este TIAE, el cual es el que si lo ponemos a pensar es como un fotodiodo, el cual detecta la señal del láser y puede recuperar la señal de datos, ¿no? Que después es procesada por el DSP para pasársela al switch, ¿no? Entonces ahora, como vemos acá, tenemos mucho más circuitería y el MCU termina siendo el encargado de ser el maestro de ceremonia, por así decirlo, el encargado de controlar cada uno de estos puntos, entonces tiene que, em, por así decirlo, configurar y tiene que estar controlando todo el tiempo estos dispositivos, ¿no? Hasta acá un poco vimos un poco las aplicaciones y dónde está apareciendo el MCU. Eh, para ver en este pequeño apartado vamos a ver un poco las funciones que va a tener el MCU, que mencioné un poquito de ellas. Después vamos a empezar a ver cómo organizamos nosotros el código y para qué lo hacemos, el cual es algo sumamente importante. Después vamos a ver qué es SEMIS, esto de Common Management Interface, el cual es una especificación, el cual las empresas se pusieron de acuerdo en este foro, en la OIF, se pusieron de acuerdo para decir, vamos a establecer un idioma para estos módulos, entonces todos los switches, si todos los switches entienden el mismo idioma y los módulos hablan en el mismo idioma, podemos intercambiarnos nuestros productos, entonces es una manera eh, de armar un estándar. ¿En qué se define en este SEMI? Se define en un mapa de registros, se define en máquina de estados que tiene que tener el mismo módulo y se define cómo hacer una actualización del firmware también para que en todos los aspectos sean iguales, ¿no? En todos los dispositivos. Y por último, le quería mencionar un poco de qué es esto de hacer firmware configurable y de cómo sacar ventaja en estas empresas grandes, más que nada, donde tenemos mucha gente trabajando y tenemos muchos equipos, y cómo nosotros del lado de desarrolladores de firmware, que terminamos siendo desarrolladores de software, podamos darle una mano a los demás equipos, el equipo de hardware, equipo de marketing o cualquiera otro de los equipos que estén trabajando con nosotros a hacerle la vida más fácil a ellos desde el firmware, ¿no? Bueno, primero vamos a ver cuáles son las funciones del MCU. Principalmente una de las tareas principales es la secuencia de arranque, ya que estos módulos tienen que prenderse de una determinada manera. Entonces, para que se dé una idea, las fuentes son muy delicadas porque ya estos chips pasan a ser delicados de tensiones muy bajas. Los DSP generalmente están en tensiones menores a 1 voltio. Entonces, la secuencia de arranque es algo sumamente importante y está controlada enteramente por el microcontrolador. Además, hacemos la configuración del DSP, el cual también, aparte de configurarlo, tenemos que hacerle una descarga del firmware que la tenemos guardada en el MCU o puede estar guardada en alguna EEPROM externa en el caso de no tener memoria disponible en la flash del microcontrolador. Otra tarea que hace el MCU en el caso de los cables ópticos es el control de los láser y de los Mach Zehnder. No me quería meter mucho en la parte óptica, pero lo que hace prácticamente es un control loop para mantener el láser en su punto de trabajo óptimo. Entonces el MCU está todo el tiempo monitoreando esa circuitería. Además, realiza la gestión de protocolo de comunicación, esto tanto con el host, con el dispositivo al que le está hablando al módulo, y con cada uno de los componentes que tenga el módulo. El MCU va a ser el que lleva y trae la información de un lado para el otro, ¿no? Y además va a tener una tarea de monitoreo, tanto monitoreo de temperaturas y voltajes y corrientes, para poder, con voltaje y corriente uno puede llegar a calcular la potencia también. Y también parte de la estadística de la señal que podemos sacar de distintos puntos del DSP o de distintos chips, podemos sacar estadística de la señal para poder hacer un análisis del dispositivo, ¿no? Entonces a través del MCU podemos llegar a hacer todas estas tareas. Eh, para hacer toda esta tarea, cómo estructuramos nosotros el firmware? El cual creo que es un apartado, o en mi punto de vista, un apartado muy importante. Actualmente en la empresa utilizamos dos lenguajes, utilizamos C para el firmware, utilizamos Python para hacer testing, para hacer debugging.
Y para hacer scripting, cualquier cosita que tengamos que hacer, utilizamos Python. Además de esto, se utilizan mucho más lenguajes, pero son los dos principales que utilizamos en el grupo. ¿Y qué hacemos con el firmware? La principal manera que tengamos de facilitarnos las cosas es dividirlo en capas. Es algo muy mencionado también en software. Primero, más que nada, tenemos una capa que no la podemos tocar, que es la capa de hardware. Acá vamos a tener cada uno de los dispositivos. Generalmente a nosotros recibimos un esquemático ya hecho por el equipo de hardware y nosotros podemos llegar a hacer una validación del esquemático y ver si nos conviene alguna conexión específica en el microcontrolador o nos conviene utilizar un periférico sobre otro para facilitarnos, o también hacer una verificación si es que encontramos algún problema, pero generalmente no estamos encargados de la parte del hardware, sino que recibimos ya un diseño hecho por el equipo y es algo que no lo podemos tocar y que tenemos que hacernos cargos de él, ¿no? De la primera capa que vamos a ver de software va a ser la parte de drivers. Esta parte va a ser la capa que va a controlar directamente este hardware. En esta capa debemos tener todas las partes que tocan registros específicos del hardware, todas las partes que sean referente a periféricos, a chips y demás, tenemos en esta capa. Entonces podemos llegar a tener ADCs, DAC y GPIOs del mismo microcontrolador que son muy utilizados para las secuencias de arranque, ya que la mayoría de las fuentes se configuran con un DAC. Entonces con un DAC uno le da el voltaje de feedback y con eso puede llegar a configurar la tensión de salida de la fuente, entonces son muy utilizados. Y los ADC se utilizan mucho para medir tensiones o corrientes en la misma PCB. Y lógicamente después tenemos las conexiones de host de que son en I2C o SPI en algunos pocos casos, que sería con el cliente. Y el máster que va a hacer cada una de las interconexiones periféricos que tengamos dependiendo de la cantidad de chip que tengamos, que pueden ser cualquier sensor o el DSP o cualquier parte de la Power Management Unit o de la parte óptica donde tenemos los TIA y los drivers. La, la- la siguiente capa que tenemos en nuestro código es una capa de sistema. Generalmente esta es la capa que menos tocamos. Acá tenemos definidos nuestro sistema operativo en tiempo real, nuestro RTOS. Ya tiene su estructura y tratamos de mantenerla siempre. Entonces buscamos no agregar tareas que no son necesarias, sino tener tareas solamente con una utilidad. Y utilizamos generalmente mucho mutex y semáforos para poder sincronizar esta tarea en el caso de que haya algunos puntos críticos. Y generalmente la capa de sistema es la que menos tocamos y la que se puede llegar a aportar más fácil entre proyectos, ya que está bastante alejado del hardware y deja de ser, no es tan específico del producto, ¿no? En la capa de sistema también especificamos las state machines o las máquinas de estados. Y también tenemos todo un apartado de control o calibración, en el cual, para que se dé una idea, definimos funciones para hacer controles por PID o control loops para hacer control de la fuente o el control del láser que les fui mencionando. Está todo definido en esta capa que van a ser usados por la siguiente capa, que la siguiente capa claramente es la capa de aplicación, que es la última, es la que va a tener los datos más específicos del producto en sí. En este podemos tener la secuencia de arranque que va a ser única para ese producto, cuáles son los monitores, es decir, qué puntos de la placa podemos llegar a medir y sensar. Vamos a tener toda la capa de comunicación de semis que va a ser dependiendo de las características del hardware, entonces semis va a ir muy dependiente del producto. Y cualquier capa de diagnóstico o de configuración va a depender mucho de qué tengamos, ¿no? Entonces es la capa principalmente que más tocamos en el firmware y tratamos de que lo demás sea sumamente adaptable, entonces nos soluciona la vida. ¿Y por qué? O sea, ¿qué buscamos con esta estructura de firmware? Los objetivos principales que buscamos, algo que no se menciona mucho, es que el código sea razonable. Desde el punto de vista, cuando hay muchas personas trabajando en un proyecto, es muy importante que el código sea lógico, comprensible y justificable. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el código sea fácil de entender para el otro y que pueda entender lo que hiciste y de no complicarnos las cosas de más. Muchas veces al desarrollar código uno trata de hacerlo lo más en una línea posible o que las menos operaciones posible, pero hay veces que eso no es justificable, no es necesario tener ese código que después para una persona nueva que entra a la empresa es muy difícil que lo pueda entender, ¿no? Entonces solamente buscamos la eficiencia o las pocas líneas de código en los lugares donde son necesarias, ¿no?
Si tenemos procesamiento, vamos a usarlo y vamos a hacer un código que sea más comprensible y que sea más fácil de razonar sobre él. Otra característica es que buscamos que el código sea mantenible. En este caso, factorizar código es algo inevitable. Siempre en algún punto vamos a tener que hacerlo, pero buscamos hacerlo lo menor posible. Entonces, tener un código mantenible nos va a ayudar a que esta factorización sea lo más sencillo o que tengamos que hacerlo lo menos posible, ¿no? Ya que factorizar nos va a sacar tiempo de algo para poder agregar más capas, ¿no? Em, Después otro apartado es buscamos que el código sea reusable y portable. Con reusable me refiero a la capacidad del código de poder reusarlo en distintas partes. Como le mencioné la parte del RTOS o la parte de los controladores de PID, lo podemos utilizar en cada uno de nuestros proyectos y es un código fácilmente reusable. Y como código portable me refiero a código que se pueda portar entre distintos hardware, ¿no? Entonces no dependamos del dispositivo que tengamos, lo podamos portar. Entonces el código es más adaptable o adaptativo a ese hardware. Ya lo que buscamos con esta estructura también es hacer un código que sea orientado a trabajo en equipo. La, en empresas grandes generalmente es muy necesario brindar herramientas a los demás equipos porque esto acorta mucho el tiempo de desarrollo, ya que nosotros como desarrolladores de software nos enfocamos en el software, pero todos estos dispositivos requieren de hardware, requieren de marketing, requieren gente de diseño, requieren gente de validación y que nosotros siendo la primer capa de software que hay en el dispositivo, podamos darle las herramientas a ellos, ¿no? Bueno, para mencionar un poquito, vamos a hablar un poquito de SEMIS, de qué es este estándar que le fui mencionando. SEMIS principalmente en el estándar se define un mapa de registros. Para que se den una idea, tenemos 256 bytes de memoria accesible, es decir, 256 registros disponibles todo el tiempo para hablarle al módulo. Esto puede ser fácilmente implementado con un IOC, ya que es solamente un byte de registro. Eh, en este registro, en esta memoria implican 128 registros que son fijos, que a lo que le llamamos lower memory o esta primer capa de 128 registros. Y después tenemos un upper memory que es son 128 registros que van a estar mapeados en el microcontrolador y que van a ser dependientes de dos registros principales. Este registro 7 y 7F van a definir qué va a haber acá en estos 128 registros, ¿no? Entonces nosotros podemos extender nuestra cantidad de registros. Siempre la lower memory va a estar ahí, va a ser la misma. Si yo leo el registro 0, siempre voy a obtener el registro 0. Pero si yo quiero leer un registro mayor a 80, va a depender de qué tenga en el banco y en la página. Si yo tengo un 1 en la página, voy a estar leyendo la página 1 que me puede llegar a dar una parte de advertising o de información de soporte, o en la página 2 puedo llegar a tener cuáles son los valores de threshold o de límites eh, de una fuente, por ejemplo, o de un sensor de temperatura. Entonces, para que se dé una idea, tenemos esas páginas dinámicas. Los bancos, ¿para qué se utilizan los bancos? Generalmente estos módulos tienen 8 líneas, pero se está empezando a extender también en tamaños de líneas. Uno de los módulos que tenemos tiene actualmente 32 líneas y para esto se utilizan los bancos, para poder extender la cantidad de líneas que podamos dar soporte. Generalmente, ya que son bytes de memoria, tenemos 8 bits, por lo tanto justo machea para poder controlar un bit por línea. Por ejemplo, si queremos habilitar una línea, con esos 8 bits podemos llegar a configurar cada una de ellas. Y con el banco lo que hacemos es extender para que existan más de otras páginas, ¿no? Entonces podemos extender la cantidad de líneas que tengamos. En este mapa de registros también se definen qué tipo de registros hay. Principalmente hay registros de escritura y de lectura. Hay registros de solo escritura y hay registros de solo lectura también claramente. Y hay un tipo de registro que se llaman clear on read, que son registros que se limpian cuando uno los lee, que son muy útiles para flags, por ejemplo, o para banderas en donde uno el módulo puede llegar a levantar una alarma y decir, la temperatura del módulo está muy alta, entonces levanto la bandera y lo que puede llegar a hacer el switch es leerla y ver si el módulo la levanta de vuelta es porque sigue alta la temperatura, ¿no? Entonces uno puede llegar desde el switch o desde el host, puede llegar a releer esta variable para ver si es persistente ese aviso que me está haciendo el módulo, ¿no?
Eh, lo que define semis también son máquinas de estado en el módulo, principalmente una de las más importantes es esta, la MSM, o Module State Machine. Es una pequeña máquina de estado que nos define prácticamente cómo va a ser la secuencia o qué secuencia de arranque deberían seguir estos módulos. Además de la secuencia de arranque, nos define cómo deberíamos hacer un apagado seguro, ya que debemos seguir los mismos pasos que realizamos para el arranque, pero da dos vueltas, es decir, de la manera inversa, lo hacemos como un apagado seguro. Y esto van a estar todo comandado por el registro número 3, el cual va a tener la información de qué estado tiene la máquina de estado en ese momento, ¿no? Con ese registro nosotros el switch puede llegar a conocer todo el tiempo cuál es el estado que tiene el módulo, si el módulo está en su etapa de reseteo porque todavía sigue apagado, o si está en bajo consumo o está funcional para transmitir señal, ¿no? O si está en una parte de falla porque haya pasado algo que el módulo tuvo que apagarse y mandar a una secuencia de falla para avisar de que algo pasó, ¿no? Otra máquina de estado, como vimos, la máquina de estado anterior era referente más que nada a la alimentación y al arranque de la placa. Esta máquina de estado llamada DPSM o Data Path State Machine define la configuración de las líneas más que nada. En este se define cómo se tiene que configurar la línea y se define cómo debería arrancar la óptica, ya que la óptica podemos hacer una etapa de enable o disable dependiendo de si queremos encenderla o no. Y en esta máquina de estado se nos define esos pasos, ¿no? Para que el switch pueda saber en qué estado está y cómo va yendo la evolución de ese arranque, por así decirlo, o de esa puesta a punto del dispositivo. Esta máquina de estado también tiene su registro para que uno pueda leer el estado desde fuera de la máquina. Cada línea va a tener su propio estado, ¿no? Entonces, como vemos de la línea 1 a la 8 vamos a tener cada uno tiene su propia state machine, ¿no? Pueden ser compartidas o pueden ser una para cada línea. Eso va a decisión del que lo implemente o de cómo lo quiera manejar el cliente. Y para hablar un poquito de qué es esto de los datapads, el datapad se refiere a una línea de entrada y una línea de salida. Generalmente, si diagramamos cómo es una línea en estos módulos, termina siendo una línea donde se amplifica la entrada y donde se amplifica y se limpia la salida. Generalmente estos módulos pueden llegar a tener un FEC, que es un factor de corrección de error, que se puede agregar en casos de distancias muy largas, es sumamente necesario y suele tener esto que se llama PRVS Checker y Generator, que son generadores y verificadores de esta señal PRVS, que es una señal de prueba, que es una señal que simula ser aleatoria, pero que es conocida y que en el mismo módulo podemos llegar a tener la capacidad de generarlos a estos para poder hacer una prueba una vez tengamos la conexión, ¿no? Porque en el campo podemos llegar a tener una fibra óptica de tantos metros que en algún punto se haya cortado y nosotros sin necesidad de estar pasando data real podemos llegar a iniciar uno de estos generadores y con el otro end podemos leer con el checker si la información llegó con las características adecuadas, ¿no? Entonces el datapad es referente a eso. Un apartado muy importante que define SEMI, que es algo muy útil en los microcontroladores también, es un apartado de Command Data Block, que es prácticamente la mensajería que tiene el host con el módulo. Esto va sobre semis, es decir, toca varios registros, es una secuencia de registros para enviar un mensaje particular. Eh, estos CV se definen en la página 9F, en donde hay un Command ID, hay 4K de comandos posibles, tenemos 16 bits para ellos, en esta página también se define la cantidad de datos que vamos a enviar y tenemos la posibilidad de enviar datos de 120 bytes en esta misma página y Semi nos da la posibilidad de poder extender estos datos en este extended payload con 2K de datos. Es posible mandar un mensaje de 2K que es muy útil para procesos de upgrade o cualquier actualización en Flash donde tengamos mucha cantidad de datos. Es muy útil utilizar estas páginas, ¿no? ¿De qué consta también? Consta de banderas de estado y perdón, byte de estado y bandera de finalización, la cual nos va a decir este comando en qué estado está y si terminó o no, van a ser muy útiles para esa secuencia. ¿Y cómo funcionan generalmente estos CD command?
lo que tiene que hacer el switch en este caso, o el host, el que le va a hablar al módulo, tiene que cargar los datos en donde sea, o en la página A0, AF, o en estos 120 bytes de el low payload. Luego tiene que hacer la ejecución del command, que literalmente lo que hace es, yo quiero ejecutar el comando 12, entonces escribo un 12 en dos registros del command ID. Eso lo que va a hacer es triggerear la ejecución de un comando en el módulo. Y después lo que va a hacer el switch es esperar a que el módulo termine, que le indique que finalizó con la ejecución del módulo, del comando, quiero decir. Después va a hacer la verificación del estado, si es que terminó exitosamente o no. Y si fue exitoso, va a leer los datos, ya que el módulo va a cargar en estos mismos lugares, va a cargar con la información relevante. Suponiendo que el host lo que quiere hacer es leer un sector de flash del módulo, puede llegar el módulo a cargarle en esta parte los datos de ese sector de flash, ¿no? Entonces, de esta manera uno puede establecer una comunicación entre el host y el módulo. ¿Para qué es muy útil esto CVE Command? Es muy útil para la actualización de firmware. ¿Cómo hacemos esta actualización de firmware en los módulos? Principalmente tenemos un apartado de la descarga de la imagen, en donde tenemos primero eh, que hay un CV command que es este read capability, que lo que nos permite es leer qué características tiene nuestro módulo, si es que soporta este extended payload o no, o qué características debe tener el binario en particular. Después va a haber otro comando que se va a enviar luego, que va a ser el start, el cual nos va a indicar de que queremos arrancar el proceso de upgrade. Esto puede llegar a incluir un header o un encabezado para darle información de qué es lo que trae el binario. Em, Después de esto se van a enviar cada uno de los bloques, cargándolo en las páginas como vimos anteriormente. Y después, por último, se va a mandar un mensaje de decir, ya te terminé de mandar, voy a mandar command complete para decir, terminé la descarga y ya podés empezar a validarla, ¿no? Entonces el módulo puede empezar a decir, bueno, ya tengo toda la información, me fijo si está bien. Después hay otro comando que se utiliza luego de toda esta descarga de imagen, que es cuando yo quiero ejecutar la función, en la función de la imagen, lo que hago es hago run firmware image, entonces el switch lo que hace es mandar este mensaje para ejecutar el firmware en ese punto. Hay un punto muy importante, es que de lo que se está trabajando últimamente y lo que se exige mucho es que este run sea hitless, es decir, de que no apagamos. Buscamos no apagar el dispositivo durante este salto. Entonces uno puede llegar a mantener todos los dispositivos prendidos y hacer una actualización del firmware del MCU. Entonces el MCU termina reseteándose y haciendo o sea, hace un cambio literalmente del firmware, pero no apaga nada del dispositivo, ¿no? El dispositivo sigue funcionando. Y por último hay uno de la confirmación de la imagen. Con esto el switch lo que le quiere decir al módulo es, quiero que la próxima vez ejecutas esta imagen. O sea, que esta imagen sea la próxima que vas a utilizar. Entonces se ejecuta este comando de commit. Como actualización, para dar una idea, generalmente no especifica semis, pero nosotros sí lo agregamos. Agregamos un encabezado a nuestro binario. Si tenemos un diagrama de cómo es nuestro binario, tenemos un header. Y en el encabezado definimos la versión del firmware que vamos a enviar. Definimos un número mágico que va a ser identificatorio de nuestro binario. Entonces, solamente el módulo va a aceptar un binario nuestro. Eh, Además de eso, puede llegar a especificar qué tipo de binario es, porque podamos tener varios dependiendo de la aplicación. Podemos llegar a definir el tamaño del firmware en este binario, ya que pueden ser de tamaños fijos. Y también generalmente se definen CRC o checksum, que son números asociados a los datos. Son números que se pueden llegar a obtener con un cálculo matemático de los datos. Se puede hacer una suma de todos los datos, se puede hacer una multiplicación, hay distintos algoritmos para esto. Entonces el módulo después puede validar si es que los datos fueron enviados correctamente y no hay ningún problema en el transporte de información de estos datos, ¿no? Y hay algunos casos donde podamos ya tener binarios multipropósitos, donde en estos datos tenemos tanto la aplicación como el DSP, entonces tengamos seccionados. Y en este encabezado definimos dónde es el corte, ¿no? Dónde arranca y dónde termina uno, para que el módulo pueda saber esto. Entonces, si vemos el proceso de upgrade, prácticamente uno de los más comunes, uno de los modos más comunes de organizar nuestra flash es tener una aplicación que está activa todo el tiempo y una aplicación que está inactiva.
y también guardamos los headers. Entonces guardamos estos encabezados en una parte de Flash para poder tenerlo disponible siempre. Y en un proceso de upgrade, todo el tiempo lo que hacemos es escribimos en esta parte inactiva del módulo, tanto en el header como en la parte de aplicación. Y una vez que el host nos envía este comando de run, lo que nosotros hacemos es terminamos de validar de que este bloque, por ejemplo, con el checksum validamos de que este bloque está OK. Si el bloque está OK, lo ejecutamos y hacemos una copia de este bloque en la parte activa. Entonces la próxima vez, con el commit, el módulo puede llegar a arrancar con esa nueva imagen activa, ¿no? Lo que hacemos es cambiar. Eh, a esta estructura se le puede cambiar. Va a depender de qué tanto espacio en Flash tengas disponible y de cómo lo quieras estructurar, digamos. Eso está es muy a decisión de, del cliente, de lo que él quiera, ¿no? En nuestro caso hacemos muchas maneras. Y ahora lo que le quería comentar un poquito es cómo hacer esto de firmware configurable. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente son un par de consideraciones. El MCU en estos módulos tiene control absoluto. Puede llegar a configurar, apagar, prender, hacer lo que quiera con la placa. Y de esto tenemos que sacar ventaja en lo posible. Y también buscamos que las nuevas versiones incluyan una nueva funcionalidad, que no sea un cambio chiquitito, solamente hacemos cambios chiquitos en el caso de que haya un bug muy complejo y que queramos actualizarlo rápido, pero generalmente las nuevas versiones traen en conjunto un paquete grande de cambios. Y también buscamos con esto de firmware configurable, buscamos reducir la cantidad de versiones que tengamos en nuestro firmware. Em, que para darles un ejemplo de esto y para que lo entiendan, si nosotros tenemos en nuestro caso que medir la tensión de alimentación de nuestro módulo, que siempre es 3.3, lógicamente no lo podemos medir directamente con el microcontrolador, ya que se alimenta con esta misma tensión, entonces tenemos que reducirla. eh, para eso la reducimos con un par de resistencias y tomamos un punto intermedio con una S, por ejemplo, del microcontrolador, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros especificamos que como desarrollador de firmware decimos bueno, el rango de trabajo de la fuente está entre 3.1 y 3.5. Bueno, en eso se tiene que manejar. Y lo que yo digo es, bueno, en algún apartado, no me reten acá porque hardcodeé el tamaño del array, pero para que se entienda un poco es que en el firmware lo que nosotros estamos definiendo es una tensión. Estamos definiendo un número mágico, por más que esté en un define y que esté fácil de encontrar si uno lo quiere. eh, Estamos definiendo un valor que es de la placa en sí, que es algo que puede llegar a cambiarse en cualquier momento, ¿no? Y que si yo quiero cambiar esto, significa un cambio de firmware, ¿no? Entonces, buscamos siempre evitar este tipo de, de tener código que sea redundante a valores, más que nada. Entonces buscamos que el código tenga funcionalidades y no solamente valores. ¿Y cómo lo hacemos particularmente nosotros? Lo que hacemos es definimos un sector nuevo en Flash, el cual le llamamos nosotros nuestro Flash Config, que en este sector de Flash nosotros tenemos cada una de esta información. Es un sector donde nosotros tenemos ordenado y lo que va a saber el firmware es que en la primera posición de este bloque voy a tener VCC Max, voy a tener mi extremo de mi comparación. Y al lado voy a tener VCC Min. Y así sucesivamente puedo cargar datos en este bloque de Flash que va a ser un cambio independiente al firmware. Entonces el firmware puede funcionar, o sea, la funcionalidad del firmware termina siendo, la funcionalidad es cómo hago la comprobación de que la ADC esté en su rango correcto y sin importarle el valor prácticamente. Entonces lo que le brindamos nosotros es al equipo de hardware, le brindamos herramientas para que ellos puedan cargar esta flash y que puedan configurarla. Entonces pueden hacer una calibración del módulo que va a ser independiente de lo que haga el firmware, ¿no? El firmware después va a agarrar esos datos y los va a usar, que sería esta forma de trabajar se puede aplicar a muchas cosas y es muy útil cuando uno tiene equipos grandes, ¿no? Cuando tiene equipos grandes, generalmente la comunicación suele ser un apartado muy importante, ya que al ser tanta gente, siempre los managers tienen que estar entre medias de las comunicaciones. Y para evitar esto, si uno como desarrollador de firmware le brinda las herramientas al equipo de hardware, ellos pueden llegar a definir en un Excel, en un JSON, en cualquier cosa, pueden definir qué es lo que hay en este bloque y lo cargan y lo van calibrando. Y algo muy útil también es que muchos de estos módulos son particulares y necesitan una calibración individual cada uno. Entonces de esta manera también nos salvamos, ya que si nosotros tendríamos estos valores dentro del firmware,
tendríamos que tener un firmware para cada módulo y en este caso nosotros tenemos apartado esta información, ¿no? Entonces podemos llegar a tener el mismo firmware pero con distintas calibraciones del dispositivo. Y bueno, y como último apartado le quería comentar un poquito de estas herramientas y debugging que solemos utilizar, que es algo sumamente importante. Em, Específicamente, en todo apartado siempre pasamos más tiempo arreglando que escribiendo código, más que nada en empresas donde está trabajando mucha gente, insisto en esto. eh, Pasas más tiempo siempre arreglando código o leyendo código que escribiendo código nuevo, ¿no? Ya que casi todas las cosas ya están prácticamente hechas y lo que uno va haciendo es adaptándolo. ¿Y quién no ha sido este perrito que está tomando su cafecito tranquilo mientras se incendia todo? Y que mi idea es darle esta herramienta para que ustedes puedan llegar a apagar el incendio con esto. Em, bueno, la principal herramienta que todo desarrollador de firmware o que toda persona que tiene un microcontrolador debería tener es un debugger. De estas interfaces hay un montón. Las dos principales son JTAG y Serial Wire Debugger o SWD. Esta va a ser la interfaz de interconexión, va a definir la cantidad de pines y cómo se va a transportar esa información. Y después tenemos los depuradores en sí que van a depender de la marca. Hay infinidad, acá puse tres como el J-Link, el ST-Link o el iJet. ¿Y qué funcionalidades nos trae este hardware debugger? Es sumamente útil, lo deberían usar siempre, siempre que lo tengan deberían usarlo. Nos da la posibilidad de poder pausar el código, de hacer breakpoints, de poner breakpoint de que el código frene en un punto específico. Los watchpoints, que son algo que no se utiliza muy a menudo, pero que son muy útiles, que es, por ejemplo, uno puede inspeccionar una variable y frenar el firmware en un punto en el que la variable haya cambiado, por ejemplo. Entonces uno puede identificar quién está actualizando esa variable, por ejemplo, si es que no lo encuentra en códigos muy grandes. Y puede llegar a ser un control de ejecución, es decir, ejecución paso a paso, o puede llegar a ser una inspección de todos los puntos del microcontrolador, de variables, de la memoria, del stack o la pila, o de cada uno de los registros, qué valor tiene. Es una herramienta poderosísima y que la deberíamos utilizar todo el tiempo en lo posible. Está más allá de mencionar de que es muy importante. Otro apartado que se utiliza mucho y que es muy mencionado, uno lo ve en muchos videos, es el uso de prints o de tener un logueo hacia una consola. Esto es bastante sencillo de implementarlo. Más que nada se puede llegar a utilizar la librería que ya tiene incluida como printf de C. Lo recomendable en proyectos, si tiene un poquito más de experiencia, es no utilizar esta librería, sino que tratar de crear una propia, porque esta librería tiene su peso, es considerablemente pesado, porque tiene todo un apartado, tiene mucho código de formateo del string, entonces puede llegar a ser problemático. Y es muy fácil de implementar con una UART. Basta con implementar un periférico de UART y utilizar uno de estos USB to TTL, estos modulitos, conectarlo a una PC y poder llegar a tener una escritura del código está pasando por acá, ¿no? Es muy útil durante el desarrollo, es algo que lo deberían usar y es que está ampliamente, todo el mundo lo recomienda, ¿no? Generalmente es muy útil en proyectos pequeños, en nuestro caso no lo utilizamos prácticamente, pero para alguien que está arrancando es muy recomendable de que lo tenga en sí y que vaya logueando y que pueda depurar de esta manera sin tener que estar teniendo el debugger todo el tiempo conectado, ¿no? Eh, Hay un pequeño inciso en esto que cada vez que yo quiera loguear algo tengo que hacer un cambio en el firmware, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy cambiando el firmware para poder escribir esta palabra para ver si el código pasó de acá a acá, de acá a acá. Entonces durante el testing o la depuración de nuestro código tenemos que hacer cambios, tenemos que cargar un nuevo firmware, ¿no? Que podría ser una complicación. Em, Hay un apartado que no se menciona mucho, que yo lo conocí más cuando entré en la empresa, que son los wrappers. Uno de los wrappers que más he utilizado es Sui. ¿Qué nos permiten estos wrappers? Estos son herramientas de software más que nada, que nos permiten agarrar código en C y compilarlo en un lenguaje de alto nivel. Esto, Sui tiene todo, es un programa, por así decirlo, que uno puede llegar a pasarle el código en C, le da un par de instrucciones y puede llegar a generar un código en Python, por ejemplo, o en cualquier otro lenguaje de alto nivel. Yo lo puse Python porque justo es nuestro caso, pero Sui nos permite llegar a tener código compilado en C en una PC que es súper útil en algunos casos.
lo cual nos permite hacer testing o hacer una depuración sin hardware, ¿no? Nos permite llegar a probar el código literalmente que tenemos escrito en una PC cualquiera, o podemos llegar a simular algún dispositivo también. Podamos llegar a definir todos los registros del dispositivo y vemos cómo funcionan nuestros algoritmos. Es muy útil porque nos permite integrar librerías de alto nivel, es decir, nos permite usar librerías de Python, por ejemplo, para hacer gráficas o lo que sea, que en C no tenemos la disponibilidad, menos en el firmware. Con esto podemos llegar a facilitar un poco las cosas. Lógicamente siempre sin el MCU no lo vamos a tener, pero es muy útil en el caso de que no tengamos el hardware, como ya le mencioné. Es muy útil para probar algoritmos. En el caso de que ustedes estén desarrollando un algoritmo que esté haciendo algo muy específico, es muy útil pasarlo por Swift primero y ver cómo es el comportamiento antes de ponerlo en el microcontrolador y complicarse la vida con todo el código que tengamos en el proyecto, ¿no? Em, También es muy útil para hacer pruebas unitarias, es decir, probar funciones individuales del módulo. Y para que sea una idea, un pequeño ejemplito, si nosotros tenemos un código en C, por ejemplo, esta función que lo que está haciendo es obtener el factorial de un número n y devolviendo el valor de ese factorial, una pequeña funcioncita en C, yo lo que puedo hacer con Swig es me genero un archivo de extensión PID en el caso de Python. Esto va a depender la extensión del archivo va a depender del lenguaje de alto nivel. En el caso de Python es PID para Windows. Y esto es literalmente el código C compilado para esa computadora o para esa PC donde estemos ejecutando. Y nosotros desde Python podemos llegar a hacer una inclusión de este PID y usarlo literalmente. Entonces nosotros podemos llegar a testear de que nuestro firmware está haciendo lo que debe solamente con una computadora. No necesitamos tener el MCU para esto, que es muy útil, como le mencioné anteriormente, para probar algoritmos. Entonces uno, si está haciendo una operación matemática muy compleja, está haciendo la implementación de un filtro, por ejemplo, que generalmente en los microcontroladores suele tener necesita o requiere que el código sea muy eficiente. Primero lo podemos pasar por SWI y hacer un análisis de su funcionalidad, si está funcionando, antes de meterlo en el firmware. Otro apartado, Iván, que es muy útil y que lo usamos un montón nosotros es el registro de fallos o fault log. Con esto me refiero a guardar información de lo que pasó en el módulo. Esto es muy útil en producción, ya que podemos llegar a hacer un diagnóstico también post-mortem, un diagnóstico de si el módulo, si perdimos comunicación con el módulo, por ejemplo, podemos llegar a leer este sector y ver qué pasó realmente. Entonces tenemos un registro literalmente en la flash del módulo de qué es lo que pasó. Es persistente porque al guardarlo en flash es memoria no volátil, entonces si el cliente me dice, che, mi módulo me dejó funcionar, nosotros le decimos, bueno, envíanoslo y lo analizamos y lo que hacemos prácticamente es conectarlo y ver en flash qué tiene ese módulo. Es muy útil para el análisis de partes críticas, como por ejemplo el upgrade. Entonces, si después de un upgrade el módulo se rompió, uno tiene que replicarlo y para replicarlo debería romper otro módulo. Entonces, si uno tiene el fault flow, puede llegar a saber qué pasó de antemano y arreglar el problema sin tener que estar rompiéndose la cabeza con otros módulos. Em, ¿Qué funcionalidades se aplican? Generalmente en estos registros de fallos se hará un historial de las fallas que hubieron. Se puede guardar también el stack trace, que esto va a depender del microcontrolador, pero se puede guardar cuáles fueron las últimas funciones que se ejecutaron y dónde ocurrió la falla realmente. Esto va a depender mucho de cómo fue la falla, claramente. Y una funcionalidad muy importante es, por ejemplo, el contador de ocurrencias. Con esto nosotros podemos loguear en este registro de fallo la cantidad de comunicación que tuvo el módulo y con esto podemos llegar a saber si tenemos algún problema de Stack Overflow o que estamos utilizando más memoria de la que el módulo tiene disponible en RAM, por ejemplo, en el caso de que estamos utilizando memoria dinámica, y que el firmware esté haciendo un crash en ese aspecto, esté yendo a hard fault. Con este contador de ocurrencia nosotros podemos llegar a hacer un análisis de esas métricas. Esto para que se dé una idea, si nosotros tengamos el mismo diagrama que tuvimos anteriormente, podemos tener el sector de flash definido en nuestro fault log que lo vamos almacenando. Y esto es muy útil de usarlo con un handler de assert. Este assert lo que nos permite es validar una expresión. Si esta expresión fue true, podemos agregar código dentro de este do while. Entonces podemos utilizar esta macro en muchas partes de nuestro código, las que sean críticas, para validar expresiones.
puede ser que nosotros necesitamos que la máquina de estado esté siempre en este estado, y bueno, entonces validamos que la máquina de estado esté en ese valor, o que algún valor de RAM que sea global, si tiene este valor va a haber un problema, entonces lo que hacemos es validarlo constantemente, y podemos definir en esta función hacer handler el, el guardado de la información en este fault log. Entonces nosotros vamos guardando la información y después, una vez ocurrió el problema, lo que hacemos es analizar esos datos. Otro apartado a mencionar es el apartado de APIs. Es algo muy utilizado también en proyectos grandes. Con API calls, lo que me refiero es a comandos que ejecutan una función en el código en C. Entonces, con eso que yo le mencioné anteriormente, con esos CV command, nosotros podemos llegar a de la misma manera que nosotros le decimos al módulo, quiero ejecutar un APRI, quiero arrancar un proceso de APRI, nosotros le podemos decir al módulo, quiero leer una ADC. Entonces puedo enviarle un mensaje de quiero leer una ADC y el módulo me va a contestar con el valor de la ADC. Y de esa manera yo puedo ir desde el host, puedo llegar a controlar el microcontrolador. Esto me permite hacerlo principalmente, ayudarme de lenguajes de alto nivel, entonces puedo llegar a automatizar testing, por ejemplo, ya que puedo hacer un análisis de, yo quiero leer la temperatura del módulo constantemente, entonces tengo un pequeño script de Python que me va leyendo la temperatura constantemente, le está preguntando por un comando al módulo la temperatura y la va guardando y me la va graficando a medida de toda la noche, entonces yo puedo tener un análisis de cómo fue la evolución de la temperatura y de muchas demás métricas. Esto también tiene la facilidad de que no requiere cambios en el firmware, ya que una vez que yo implementé eh, las funciones que quiero utilizar, están ahí disponibles para mí para siempre. Y una parte muy importante es que puedo divagar en campo. Entonces, si muchas veces pasa en todo programa de software, siempre uno de los problemas es, yo no tengo el problema en mi computadora, pero sí pero en la computadora del cliente no anda, es uno de los problemas que pasa generalmente, y que no los desarrolladores de firmware tampoco escapamos de eso, muchos de los problemas solamente pasan en manos del cliente o en los equipos del cliente. Y si nosotros tenemos el permiso de entrar a esos switches, a alguna consolita de ese switch, podemos llegar a divaguear en ese momento con estos comandos, ¿no? Podemos llegar a ir preguntándole el estado del MCU para ver qué está pasando con ese módulo durante el desarrollo. Y para que vean un pequeño ejemplito, yo puedo tener en mi C definido, esto sería parte de mi firmware, yo puedo tener definido una lectura de registro, por ejemplo, o un seteo de algún registro. Esto está literalmente escribiendo y leyendo registros del microcontrolador. Esto es algo sumamente peligroso, ¿no? Porque uno puede llegar a crashear el firmware prácticamente si es que el puntero va a un registro que no es accesible. Pero bueno, para modo de ejemplo lo desarrollé así ahora. Y después desarrollé una pequeña funcioncita que hace una suma de un valor de un U8, un U16, y me devuelve el valor en un U32. Como para que vean, nosotros acá lo estoy en esta consolita, yo tengo un Python en el cual estoy ejecutando un comando, api.suma, el cual es un comando cdb, en este caso, que está ejecutando esta función en el firmware. Y el firmware después me está contestando con el resultado de esto. Entonces prácticamente lo que yo, desde esta pequeña consola, yo le puedo ir preguntando al módulo cosas. De esta misma manera puedo leer registros, por ejemplo acá estoy leyendo justo este registro del GPIO A, en donde me está devolviendo este valor que coincide justamente con lo que yo tengo en el debugger. Esto que ven acá a la izquierda es el debugger que está conectado y que estoy leyendo el registro. Entonces, como pueden apreciar, este API call, que lo llamé de esta manera, es muy útil también para en momentos donde no tenemos el debugger, ¿no? Tal vez eh, en manos del cliente, si necesitamos utilizar el debugger, implica que tengamos que tener nuestro repositorio con todo nuestro código y que tengamos que tener todas nuestras tools, que tengamos que llevar GCC, todas las tools para compilar nuestro código y para debugar, tenemos que llevar al lugar y tenerlo ahí para poder atachar el debugger, ¿no? Entonces, tener el debugger en campo suele ser bastante complicado, y también estos módulos generalmente son chiquititos. Acá tengo uno para mostrarlos que no se lo mostré, pero acá como ven son sumamente chiquititos, es del tamaño de mi dedo prácticamente, y está cerrado, no tiene ningún acceso a nada. Y en estas líneas solamente tenemos comunicación de I2C. Entonces en campo es muy útil hacerlo todo por ahí
y no tenemos la posibilidad de conectar un debugger a esto, ¿no? Y si lo abrimos, al ser la mayoría de los nuevos de fibra óptica, podemos llegar a romper algo que prácticamente rompemos el módulo. Entonces, para no abrirlo y no perjudicar el dispositivo, lo que hacemos es debuguear a través del I2C y a través de estos comandos que le mencioné ahí. Esto es muy fácil de implementar. En este caso de ejemplo, yo lo hice con la UART. Tengo una UART de un STM32 conectado a mi PC y desde mi PC lo que hice fue desarrollar una secuencia de comandos de que si yo le envío quiero ejecutar el comando 2 con estos valores, estoy ejecutando la suma. Y lo que me responde el MCU yo lo estoy traduciendo en el Python para obtener la información y es algo sumamente útil. Después cualquier cosita, si alguien está interesado en esto, yo justamente esta aplicación la tengo guardada en un GitHub, así que la pueden llegar a tomar eh, como parte de ejemplo porque es bastante útil y que para divagar se puede llegar a facilitar mucho. Se puede hacer, prácticamente se puede tener el firmware pausado solamente leyendo la UART o leyendo mi señal de entrada y nosotros podemos hacer la secuencia de arranque paso a paso desde el Python. Entonces uno cuando tiene por primera vez estas placas y no la quiere encender de golpe, o sea, no quiere ejecutar el firmware de golpe por si algo se va a romper o va a calentar o sea lo que pase, uno de esta manera desde el Python puede llegar a ejecutar comando a comando y puede llegar a ir verificando punto a punto y hacer un bring up de estos módulos. Y bueno, y hasta acá estamos un poquito con todo lo que le quería mencionar. Muchísimas gracias por su atención. Acá les dejo un QR, que en este QR si lo pueden escanear es de la parte de Talent Community de la empresa. Generalmente se presentan muchos candidatos, hay muchas áreas que están contratando gente. Estamos tratando de sumar y ampliar el edificio también, donde estamos actualmente, entonces podamos tener más gente la disponibilidad de más gente y contratamos muchos pasantes y juniors. Actualmente en el verano estamos haciendo un Summer Program que le llamamos, que lo van a ver en este link, que pueden llegar a venir a ver las instalaciones, se les va a dar charla y pueden llegar a tener la oportunidad de ver un poco adentro cómo está la empresa integrada. Así que le recomiendo pasarse por ahí.